Si no lo saludé antes, lo saludo ahora. Buenas, buenas noches y les damos la más cordial bienvenida, desde luego, a esta charla en la cual tendremos el honor de escucharlos, de escuchar sus razones de por qué están compitiendo para un cargo de juzgadores. Para nosotros es muy importante escucharlos, el tener esa cercanía con la ciudadanía. Jorge tiene un punto de vista muy importante que seguramente lo manifestará en un rato más, pero oh, yo sí los felicito por haberse subido a este proceso que sabemos que no es lo más transparente, sabemos que una reforma no es la que queríamos, pero hoy por hoy tenemos ya una reforma, tenemos un proceso, nos guste o no, con reglas de juego impuestas y tenemos que jugar con estas reglas del juego. Hoy, hoy vi un artículo de, de pues pues creo que él fue el fundador del IFE, de José Gondelberg, donde alienta al voto. Por ahí seguramente ustedes han escuchado algunos comentarios o algunos criterios de políticos expertos, demócratas expertos, donde estaban invitando a no votar, lo cual para nosotros era un poquito cuesta arriba. Pero ya que estamos en esto, de verdad los felicito, les doy la más cordial bienvenida. Están en su casa, tienen amigos, cuenten con el apoyo del ciudadano. Queremos que lleguen juzgadores capaces, probos e independientes a cualquier partido político. Y bueno, le cedo la palabra a Jacobo y sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Yo soy Jacobo Bonilla, de Ciudad Ideal. Ciudad Ideal es una asociación que busca las mejores prácticas de las grandes ciudades y tratamos de empujarlas en los gobiernos también de las grandes ciudades de México. Y dentro de las grandes prácticas es una sociedad que participe mucho, y justo lo que necesitamos en esta elección, sobre todo, que la gente participe. Y parte de todo esto es que, bueno, todos tenemos que vivir en carne propia lo importante de participar o vivir en carne propia, pues una sociedad que pues, de repente no quiere participar, ¿no? Entonces, yo creo que tienen un tema muy difícil porque la política terriblemente en México casi lo hace todo, y como casi lo hace todo, donde está la mayor participación es en la elección presidencial, como si lo demás no importara, porque realmente decidimos hace muchos años tener un México con tres poderes, y ustedes serán parte de uno de los tres poderes que nos ayudan a tener realmente una balanza en el ejercicio del gobierno. Entonces, ustedes son muy importantes en este procedimiento. Me molesta mucho que la gente no quiera participar, pero bueno, ahora sí, como el programa clásico de Aquí nos tocó vivir, pues aquí nos tocó tener esta participación, pero nosotros, Unidos Somos Futuro y Ciudad Ideal, tenemos todo el ánimo de decirle a la gente que participe, y vamos a luchar y queremos contar con ustedes, no nada más para esta elección, sino para seguir fortaleciendo el Poder Judicial de aquí en adelante. Y cuenten con nosotros, insisto, no nada más en esta elección, sino para seguir impulsando en la medida de lo posible el trabajo de ustedes, porque de alguna manera ustedes ya fueron un poquito preseleccionados de todos los candidatos que andan por ahí. Entonces, nos queremos escucharlos, queremos apoyarlos, y ya dijo Gerardo en algún momento, siéntanse en casa, todos somos, digamos que vecinos de México y de la Ciudad de México, entonces tengamos esta charla de vecinos. Rogaría yo por un lenguaje de bolitas y palitos y bolitas, manzanas, o no sé cómo se dice, pero con toda la intención de que todos lo entendamos, porque el público que tenemos no son perfectos como los que somos abogados. No, no es cierto. Sino más bien tenemos de chile, de mole y de dulce en el público. Entonces, y queremos que todos entiendan y queremos que todos contagien. Y bueno, sean bienvenidos a este esfuerzo que hacemos Unidos Somos Futuro y Ciudad Ideal. Adelante, Chapi. Bueno, quiero hacer una aclaración. Nos falta una candidata y un candidato. El candidato avisó que llega en 10 minutos
ya han de quedar 5, y la candidata tuvo un problema y no va a poder llegar, tal vez más tarde, pero ahorita no va a poder entrar. Entonces ustedes tienen la gran ventaja, Marco Antonio y Diana, de que van a poder hablar más rato, más tiempo. De todos modos, para seguir las reglas que habíamos dicho, si quieren, respetemos los 10 minutos. ¿De acuerdo, Marco? ¿Y de acuerdo, Diana? ¿Sí? Perfecto, De sí. acuerdo. Bueno, Gracias. con Marco yo creo que valdría la pena esperarnos otro rato, que empieces después porque no ha llegado la persona que te recomendó. No te preocupes. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces, ¿empiezas, Dianita? 10 minutos, sí, por favor. Claro, no, pues mucho gusto. Espero que estos 10 minutos no sean monólogo, porque justamente, como bien han dicho, ustedes tienen que conocernos y para eso debe de haber preguntas. Me encantó los puntos que señalaron de que la población tiene que participar. Este nuevo cambio no lo vamos a hacer nosotros solos como candidatos. Incluso me ha tocado gente que en mis brigadas me dicen, oye, qué bueno que pasaste por acá, porque pues nadie ha pasado por acá. Y se entiende, ¿no? Porque este movimiento nos rebasa a todos los candidatos. Sin embargo, siempre les doy la contrapregunta, ¿qué están haciendo ustedes por conocer a sus candidatos? Porque este movimiento va a ser de parte de la ciudadanía y de nosotros. Y por otro lado, también destaco mucho que ahorita somos un buzón de quejas y sugerencias porque estamos pagando por la vieja política que hemos tenido en México. Y eso es algo muy controversial porque bien se dice que un juez no tiene que tener ese carácter político, sin embargo, atendiendo a las circunstancias ahorita por el hecho de estar pidiendo un voto o un voto informado, ya somos políticos, ya somos parte de esta política que tenemos que estar puliendo, porque lo decía en uno de mis videos de mis redes sociales, no podemos pedir un voto si la gente ni siquiera nos conoce. Yo la verdad es que primero voy a tres cosas con la ciudadanía. La primera de ellas es presentarles a su boleta acorde a los distritos que me tocan. La segunda de ellas es que sepan cómo votar y el voto informado es donde está el toque, que es el punto número 2. Tienen que saber qué hacemos nosotros porque en nuestros discursos, en nuestras brigadas se han dado cuenta de que no saben quiénes son sus jueces y no saben qué hace un juez de distrito. Y en el labor yo les explico que somos aquellos que los defienden en contra de las autoridades. Y si yo vengo recomendado de una autoridad, ya no hablemos de partidos políticos, que como lo decía en otro video de mis redes sociales, esto ha roto mucho a México. Ya no tenemos que ver si esto es de Morena, si esto es de PRI, de PAN. En general, tenemos que atender lo que tenemos ahorita, que es que el 1 de junio nos vamos a quedar sin juzgadores porque ahora los va a poner la ciudadanía y para eso los necesitamos informados. Y el tercer punto, que les explicaba es que yo me presento. Yo como tal no pido un voto de la ciudadanía, les digo que dónde pueden buscar mi currículum, que ellos pueden juzgar mi trayectoria. Y creo que es muy importante ir educando a, a este nuevo sector que nos corresponde a nosotros, que pues somos candidatos, ¿no? Somos candidatos y ellos la ciudadanía y que en primer momento nos repelen pensando que somos parte de lo que se viene haciendo por siglos. Y pues parte de este compromiso que tenemos es explicarles la gran trascendencia que tiene el hecho de que voten por cada una de las casillas que se encuentran en los recuadros de las boletas, porque a mí me han dicho, no, 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 yo voy a votar nada más por usted. Le digo, no, mire, sí le agradezco mucho, pero pues sí nos hace falta tanto de administrativo, laboral, mixto. Sí es necesario que nos informemos y no dejemos libres esas vacantes porque todo tiene su vital trascendencia. Y pues no sé si tienen hasta ahorita alguna duda de todo lo que estoy diciendo. ¿Vamos bien? ¿Vamos todo en orden? Me encanta. Sí, ¿sabes qué? Es que se supone que tú hablas 10 minutos, luego hablas 10 minutos, Marco, Ah, y ok. después son preguntas y comentarios.
Ok, y bueno, parte de la Gracias. justicia humana que queremos, yo les doy un sencillo ejemplo, ¿no? De que en amparo lo que nosotros hacemos es muy técnico, atendemos a los requisitos que nos dan en una demanda y acorde a esos requisitos nosotros tenemos que darle trámite. Y sí, es cierto, como bien lo decían antes de iniciar acá, que lo primero que se intenta es batear, encontrarle el pero a las demandas, cómo no darles trámite. Y lo cierto es, por ejemplo, en mi materia que es penal, hay muchísima suplencia de la queja. Nosotros, pues básicamente estamos incluso aterrizando los actos reclamados de los quejosos porque muchas veces no vienen claros y acorde a la trascendencia de los mismos, pues vamos dándole forma para que sí podamos darle trámite. En muchos casos eso no pasa, ¿no? Porque lo que quieren es deshacerse de las cosas y que tengan el mínimo de asuntos en trámite. Y pues la realidad social es que necesitamos que se atiendan esas quejas, pero que se atiendan también bien, ¿no? Hay que informar y educar al ciudadano para que sepan en qué les puede asistir el amparo, cómo les podemos ayudar nosotros siendo apartidistas, que ese es un perfil que ellos tienen que estar investigando. Y se los he dicho con toda la sinceridad, a mí me tomó 1 hora hacer el llenado de mis respectivas boletas, únicamente del federal. Todavía me falta del local. Pero pues sí es un ejercicio que a mí me tomó mucho tiempo, pero al momento de la votación, cual examen, voy a llegar con mi respectivo em, acordeón para poder llenar bien las opciones que me son necesarias llenar, porque cada cargo, como lo he dicho anteriormente, tiene su trascendencia, ¿no? Y pues ahorita también la gente está muy desconfiada. ¿Por qué? Porque como lo vengo diciendo, estamos pagando los trastes rotos de las autoridades anteriores. Tienen desconfianza, no saben por quién votar. Dice que los candidatos no se les han acercado, pero la realidad es que es un trabajo mutuo. Tenemos que estar tan informados nosotros como ellos, ¿no? Y el momento de que vamos haciendo nuestras brigadas, también hay que hacerlo muy didáctico, porque incluso para nosotros nos costó mucho trabajo y nos sigue costando trabajo explicar la boleta, porque, por ejemplo, en mi caso sucedió que encontraron errores y ya los notificamos al INE y ya se subsanaron, pero es algo que estamos haciendo conforme la práctica. Cada día salen cosas nuevas y la verdad es que el campo lo tenemos muy minado por parte del INE y pues es un trabajo mutuo. Tenemos que seguir adelante. Esa sería mi participación del momento. Muchas gracias. Chapis. Micrófono, Chapis. Marco, adelante, porfa. Gracias, Gerardo. No había abierto el micrófono. Pues muchas gracias. Eh, pues bueno, yo voy a empezar mi exposición presentándome, diciendo de qué alcaldías soy candidato, por qué materia, explicando un poco mi materia, ¿no? Como lo hago cuando estoy en las calles y la forma en la que pueden votar por mí válidamente, ¿vale? Eh, Aprovecharé también este espacio para platicar de los motivos de mi postulación, ¿vale? Cuántos años tengo y todo lo relacionado a mi experiencia también. Pues bueno, yo soy Marco Antonio Rojo Olavarría. Yo soy pues, aquí nacido en la Ciudad de México. Nací un 15 de agosto de 1990. Entonces tengo yo 34 años. A veces me calculan menos, pero bueno, yo cumplo justo los 35 ahora el 15 de agosto. Me he dedicado principalmente a la práctica de litigio. Yo he estado trabajando desde los 19 años en diferentes eh, despachos de litigio y transité muy temporalmente por un órgano jurisdiccional. Fui oficial administrativo en el 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa, pero lo cierto es que
mi práctica se ha desempeñado principalmente en despachos de abogados, ¿no? Yo estuve, les decía, a partir de los 19 años trabajando, por lo que actualmente cuento con 14 años de experiencia. En el 2025, además, no sé si a ustedes les gustan las revistas legales o estas cosas, pero fui reconocido justo como uno de los mejores litigantes en materia administrativa en una revista que se llama Best Lawyers, ¿no? Que en español se llama Mejores Abogados, supuestamente. Entonces, me especializo en esa materia. Justo mi candidatura es para ser juez de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México. Y como ustedes sabrán, la Ciudad de México se divide para efectos del voto en 11 territorios o distritos judiciales, como les llama el INE. Y yo estoy en el distrito judicial número 7, conformado por las alcaldías de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coajimalpa. Pues bueno, ustedes pueden votar válidamente por mí en la boleta amarilla. El día de la elección ustedes van a tener 9 boletas diferentes. Solamente va a haber una de color amarillo. Tanto Vianey como yo, al ser jueces, estamos en la boleta amarilla. Ella en su respectivo distrito judicial y yo en el mío. Y yo tengo el número 23, ¿no? El número 23 es la forma. Hay 3 formas válidas. Bueno, realmente hay 4, pero yo nunca platico de la cuarta. Hay 4 formas válidas de emitir el voto el día de la elección. Ya sea que uno ponga el número de la candidatura, ¿no? Ya sea candidato mujer o hombre, en los recuadros, o que palomee o que tache el nombre del candidato o la candidata, o que lo subraye. Esas son las 3 formas válidas. Y la cuarta, que yo nunca la recomiendo, es poner el nombre completo del candidato pues, en la boleta. No la hago, no la promuevo, pues porque es cancelar todos tus votos por votar por una sola persona, pero el Instituto Nacional Electoral ha dicho que si escribes el nombre de una de las candidaturas y esta es válida, es una candidatura válida, pues es un voto para esa persona, ¿no? Aunque ocupes todo el espacio de la boleta. Les digo, esa nunca la promuevo, pero pues también la conozco. Dicho eso, pasaré un poco a presentarme hacia mi persona, ¿no? Yo soy abogado por la Escuela Libre de Derecho. Yo soy generación 2008-2013 de la Escuela Libre de Derecho. Después de eso hice una especialidad en materia de amparo en 2016 con ayuda de la Fundación Fausto Rico Álvarez. A mí me becan desde la universidad y posteriormente me ayudan en mi primer posgrado. Y actualmente pues también soy parte yo de la fundación, soy parte del comité de becas y soy tutor de los alumnos de la Universidad Panamericana. Después de eso, hice una maestría en Derecho Constitucional en España. Igualmente me fui becado por el gobierno de España a estudiar Derecho Constitucional en el año de 2018 y regreso en el 2019. Y finalmente, hace el año pasado, concluí mi segunda maestría, que esta sí duró 2 años, que fue en Derechos Humanos y Democracia en la FLACSO, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es un organismo de la UNESCO, ¿no? La UNESCO tiene también como uno de sus propósitos enseñar o promover la enseñanza de las ciencias sociales en Latinoamérica. Y entonces la Flaxo tiene diferentes sedes, ¿no? En Argentina, en Colombia, en Costa Rica, y tiene una sede desde hace ya bastante tiempo en la Ciudad de México, por Picacho Ajusco, en donde tiene diferentes tipos de posgrados y especialidades. No tiene licenciaturas, solo tiene posgrados la Flaxo. Es una escuela de especialización, ¿no? Esos son mis estudios. Yo, adicionalmente, en el rubro académico, pues llevo 3 años siendo profesor titular de la Cátedra de Amparo en el Tecnológico de Monterrey, en donde, bueno, doy controles constitucionales 1 y 2. Y yo siempre digo que es amparo, para que la gente no lo asimile un poco más rápido. Y también actualmente pertenezco a un observatorio de precedentes jurisdiccionales
que encabeza el doctor José Ramón Cosío Díaz, con otros exmagistrados y académicos muy importantes, justo relacionado al tema del cumplimiento de los precedentes de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que pasó y que nunca había sucedido, esto es súper interesante, es que la Suprema Corte de Justicia nunca le había entregado a la ciudadanía la totalidad de las sentencias o el compilado de las sentencias que se habían emitido durante los 200 años de existencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En toda su jurisprudencia. Y con el riesgo de tener una nueva corte que elimine o borre del mapa determinados precedentes, el Semanario Judicial de la Federación empezó a celebrar convenios en donde entregó la totalidad de las resoluciones a diferentes grupos, dentro de ellos universidades. Y entonces, sé que lo hizo, por ejemplo, con colegios de abogados, sé que lo hizo con la Universidad Iberoamericana, sé que lo hizo con la UNAM, y también el Tecnológico de Monterrey participa en la entrega de esta información, y lo que está haciendo es haciendo un observatorio para los nuevos jueces, para que los nuevos jueces cumplan los precedentes que ya existía, principalmente en materia de derechos humanos, que son los que más le preocupan, yo creo, que a la ciudadanía, que no se borren con el inicio del nuevo Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, también soy parte de ese proyecto, y esa básicamente es mi carrera. Los 14 años que tengo de experiencia, les decía, los hice en despachos de abogados, llevando la defensa principalmente de particulares. Y es justo hace 8 meses que yo renuncio a mi trabajo. Pensaba darme un año sabático, pero la verdad es que vino la reforma. Y hace 8 meses estoy completamente de lleno en mi candidatura para ser juez de distrito. Planeando, recorriendo, viendo, presentando informes, presentando juicios. Yo he presentado alrededor de, ahorita ya como 10 juicios electorales, impugnando diferentes cuestiones del proceso electoral, las boletas, las casillas seccionales, los temas de pues, el conteo de los votos, ¿no? Que ya no se va a hacer en el día de la votación, sino se va a hacer con posterioridad. El diseño de las boletas, por ejemplo, también lo impugné. El tema de los sobrenombres lo impugné. La suspensión del Comité de Evaluación del Poder Judicial lo impugné. Y entonces estoy completamente inmiscuido en las cuestiones electorales actualmente. Y el motivo justo de mi candidatura es cuando uno es abogado de parte, son dos, yo siempre digo que son dos. Cuando uno es abogado de parte, defiende necesariamente a determinado interés y sirve necesariamente a determinada persona, que es su cliente, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo siempre quise o he querido ampliar, digamos, mi espectro de ayuda en el conocimiento. La verdad es que soy muy buen abogado, soy un muy buen técnico. Y entonces, me gustaría que mi tecnicidad estuviera al servicio de más personas y no de menos. Y entonces, el primer motivo por el cual yo soy candidato es precisamente por ese tema. Guadalupe, me estás haciendo una señal. ¿Ya me Que ya pasé? se te está acabando tu tiempo. Ah, Ahorita. bueno. Bueno, pues ahí si Pero quieren lo dejo pueden seguir y después. justo doy paso después a las preguntas que ustedes me pudieran hacer de la exposición inicial que hice. ¿Va? Correcto. Pues buenísimo. Pues le cedo la palabra entonces a la moderadora. Entonces, el que levanta la mano primero es Jorge Cepeda, después Aldo Carrillo, y yo no puedo levantar la mano, pero la levanto así. Entonces iría en tercer lugar. Jacobo en cuarto lugar. Tampoco la puedes levantar, ¿verdad? Gracias. Vas, Jorge, por favor. 2 minutos, ¿sí? Buenas noches a todos. Empiezo diciendo que todo debe cambiar para que todo siga igual. Y esto se ha dicho y se ha comprobado a lo largo de la historia. No existe un nuevo poder judicial, por supuesto. El artículo 217 de la Ley de Amparo lo impide y la teoría del hecho notorio también. Por favor, no pensemos que ahora nuevos jueces dejarán de cumplir con la obligatoriedad de la jurisprudencia
con los tratados internacionales y con la jurisprudencia internacional. Y pensemos que esta labor que refiere el candidato de apellido Lavarría, para difundir las sentencias, pues me parece muy bien, pero esto está al amparo de la teoría del hecho notorio y de todas las resoluciones publicadas en CICE, que son obligatorias, y ya hay una tesis que dice que aunque sea que la parte invoque una tesis aislada, la autoridad debe referirse a ella. No estamos descubriendo el hilo negro. Y yo creo que esto debe ser un puntal, porque todos debemos atender a las herramientas que ya existen. Voto concurrente, voto disidente y una excelente fundamentación. Eso es lo que se les exige, no lo que se les pide. Gracias. ¿Quieren contestar de una vez o hacemos las 3 preguntas? Bueno, van las 3. Entonces, ¿sigue Aldo? Hola, Aldo, buenas noches. breve, por favor. Ya Lupita, ya voy. Buenas Ah, noches. 2 cuestiones muy rápidas. Primero, para la candidata Diana Benet, me llamó la atención lo que mencionaste respecto a lo que has encontrado en campañas en un buzón de quejas y sugerencias. Básicamente, todo candidato que entra en política se convierte en eso al andar caminando por las calles, porque el alejamiento de los políticos es notorio. Ahora les toca a ustedes que estaban en una cuestión más técnica y ahora los meten a una dinámica completamente diferente y en muchas ocasiones desconocida para ustedes. Sin embargo, algo de lo que me llamó la atención de lo que dijiste es, ustedes se están convirtiendo también en paganos de los platos rotos por la queja de los ciudadanos que han encontrado. ¿No habrá una confusión ahí en el sentido de que básicamente se desconoce la función de un juez? Lo que en muchas ocasiones está descontento la ciudadanía es en un concepto en abstracto que es la impartición de justicia, pero no identificando quiénes son los responsables. Y básicamente nuestro primer contacto como ciudadanos con algo de la justicia es con los ministerios públicos. Y la corrupción en los ministerios públicos es la que permea, y en esta reforma al parecer no se toca ni con el pétalo de una coma al trabajo de los ministerios públicos, de la Procuraduría de Justicia, sino se atacó en el discurso y en una historia de buenos y malos a los jueces, cuando los jueces dictan sentencia y no tendrían por qué estar tan cercanos a los implicados en un asunto. Es una percepción como ciudadano, no técnica, no de abogado, sino como ciudadano. Me parece que el tema es más hacia los ministerios públicos. Entonces, ¿cómo poder, o qué piensas tú, Yaney, acerca de esto, de si realmente se conoce la función de un juzgador en contra del primer contacto que se tiene, que es de un ministerio público? Y rápidamente, Marco Antonio, decías que te has metido mucho en el aspecto electoral. Me parece que hay una confusión ahí. Los votos sí se van a contar el día de la jornada electoral, no se van a contar en los centros de votación. Es algo que cambia por las nuevas reglas. Se va a hacer una cuestión de trasladar el paquete, y una vez que llegue el último paquete a la sede distrital, se comienza el conteo y va a ser continuo como antes se hacía en los OPLES, sobre todo en el de la Ciudad de México. Aquí cambia la regla. Antes, en una elección ordinaria, el Consejo Distrital recibió los paquetes y 72 horas después comenzaba el conteo. Hoy, al recibir el último paquete, se comienza todo el conteo. Entonces, a ver, ahí una aclaración. Sí, Lupita, ya vi. Gracias. Perfecto. El siguiente era Jacobo. Eras tú y luego Jacobo. Eras tú, Chapis, pero sí. Pero ya, si quieres, habla de una vez, Jacobo. Bueno, comparto esta pregunta que se puede hacer para los dos y luego una especial para nuestro amigo Marco. Me ha dado la impresión, yo le digo poco, pero y por esto que le digo poco, a lo mejor me ha quedado una impresión por ahí de que el gobierno de la Ciudad de México les ha dicho como una instrucción que todo lo tienen que impugnar. Es decir, digamos que lo estábamos comentando ahorita un poquito antes de que iniciara,
que casi como de oficio, hagamos, bueno, si yo fuera gobierno, hagamos el último pataleo, aunque ya se está dando el asunto, pero aún así hay que seguir haciendo el pataleo, a lo mejor por no tener problemas con, no sé si la Contraloría o algo así. Y lo que sí es que a mí me ha pasado en un par de asuntos donde sí ya parecía que todo estaba ganado y bueno, y vuelve a impugnar. El gobierno pues tiene el derecho a hacerlo, pero lo único que también está haciendo es que los asuntos se van a largo. Luego, Marco Antonio, escuché que tú impugnaste mucho el proceso bueno, pues este proceso, ¿no? Y por ahí me enteré, dentro de las impugnaciones que metiste, habías tratado o intentado que aparecieras en la boleta como el juez de AMLO, que pues aquí entre cuates yo diría, pues es una buena estrategia electoral, porque entonces todos los de Morena te van a poder encontrar, van a decir, este es el juez de AMLO y voto por él. O que alguien diga, no, este amigo quiere llevar a la justicia a AMLO. Pues no sé, a lo mejor si nos puedes comentar un poco más sobre ese tema. Eso sería todo, Chakis. Gracias, Jacob. Si no hay más, yo quiero preguntarle una cosa. Ya ustedes llevan un rato en campaña. Así, sinceramente, Vianey y Marco, ¿sí sienten que van a ganar, que pueden ganar? Vianey, Perdón, se me está perdiendo un poquito el internet, pero yo creo que sí voy a ganar. Va a ser una responsabilidad muy grande, obviamente, y a la que tenemos que hacerle frente, ¿no? Porque les voy a contar. Yo marché en contra de este movimiento porque no creo que el voto sea la mejor manera de designar a un funcionario de este calibre, de esta pesadez, porque lo acaba de decir el licenciado Cepeda. Hay que fundar y motivar con todo, hay que tener el conocimiento suficiente para poder resolver. Sin embargo, yo sabía que la realidad social nos iba a alcanzar y que este peldaño en el que nos encontramos ahorita iba a ser un escalón diferente para seguir con la lucha, porque su servidora ha sido también litigante. De hecho, Marco y yo coincidimos, bueno, estuvimos en el mismo lugar en distintos tiempos. Él y yo tuvimos al mismo jefe en el mismo despacho y a mí me llamó mucho la atención porque justamente ese jefe que teníamos destacaba por ser brillante. Él seleccionaba muy bien a su personal, era un genio, es un genio. Pero no sé, Marco, yo en el Inter, pues lo que viví fue que no encontré mi propósito social. Si bien somos buenos abogados, buenos litigantes, el propósito creo que lo es todo y es por eso que me inscribí a esto. Y para ser más puntual a tu pregunta, yo creo que sí voy a llegar, sí voy a ganar y ya le estoy haciendo frente a las responsabilidades porque es un cargo que nos va a tocar 9 años. La vida nos va a cambiar y también tenemos que hacer que que las demandas de amparo de la gente podamos hacer un cambio para bien para ellos también. El inscribirme aquí era entender que teníamos que salvar un poco de la justicia que conocemos del sistema antiguo para aplicarlo al nuevo sistema que vamos a tener. No teníamos que perder esa trayectoria de aprendizaje y pues esa sería mi respuesta. muchas gracias. ¿No quieres responder de una vez las otras preguntas que se hicieron? Sí, y también agradecerle, creo que era Aldo. Mira, lo que yo siento es que efectivamente estamos ante un despertar. Como les decía, yo marché en contra de esto, pero me doy cuenta de que más que perseguir un cargo, yo me identifico más como un accionista, un agente de cambio, que al ver la realidad, yo ya la he percibido desde mi trinchera, desde los 17 años trabajo, pero también vengo de una familia de padres abogados, entonces desayuno, como y ceno todo lo que tiene que ver con las peticiones de como litigantes, a su vez también fui perita, entonces he vivido pues las exigencias a través de distintos
de distintas figuras. Y el hecho de ahora estar en las calles y hablarle a la gente y ellos efectivamente, lo que yo decía de pagar los trastes rotos por el desconocimiento que tiene la gente ahorita de que somos buzón de quejas y sugerencias, es que los estamos educando también. Yo coincido con uno de los filósofos y juristas más emblemáticos que dice que no cualquiera debería votar y eso es una realidad en México. Tenemos una desinformación, tenemos poca educación en nuestra población, pero este cambio va a hacer que comience a despertarse ese interés para que la gente sepa quiénes son sus autoridades y qué hacen. Siento que es un momento histórico, la verdad, porque si bien ya se había hecho anteriormente, ahora somos más personas, contamos con mayor información a un clic y el hecho de que lo tengan todo a la mano no significa que lo sepan todo, ¿no? Y a través de este tipo de acciones sociales en el que vamos de, de campo, o sea, a pie, hablar con la gente, entender, luego a veces estamos incluso dando asesoría, ¿no? Entonces, también nos corresponde guiar un poco a la población, porque cuando a mí me dicen que no son de Tlalpan o de Coyoacán, que a mí me corresponde, pues siempre les doy el folleto de mi flyer para que ellos puedan hacer su propio simulacro, porque pues sí es importante que nos conozcan a nosotros y que sepan lo que está de por medio, que es defenderlos en contra de autoridades. Y creo que esas eran las preguntas hasta el momento. Jacobo decía que lo de las impugnaciones que ahorita está existiendo dentro de nuestro gremio, pues es que es una realidad. Yo creo que todo lo podemos impugnar porque hay muchas cosas que conforme a la ley no están en vigor, pero el problema es que esto también tiene un peso muy político. Entonces también tenemos que aterrizarlo, sí ejercer nuestros derechos, sí impugnar, sí hacerlo con fundamentación y motivación, pero el problema va a ser saber jugar el otro lado de la moneda, que es el peso político que ahorita tenemos. Muchas Gracias. gracias. Entonces, ¿quieres tú responder, Marco Antonio, por favor? Sí, con mucho gusto. Voy a empezar por la pregunta más interesante, ¿no? Voy a saltar ahí un poco el orden, pero aquí ya las tengo anotadas, ¿eh? Me gusta mucho que me pregunten por el tema del sobrenombre, de las impugnaciones, y voy a tratar de hilar una respuesta con una pregunta con otra, perdón. No es que a mí me dieran línea. A ver, yo soy un litigante independiente. Yo vengo del sector privado, no trabajo en el sector público. Entonces, no es que alguien a mí me indicara o me impulsara a impugnar todas las resoluciones. De hecho, yo no impugné todas. Solamente impugné aquellas que yo consideraba que no eran parte de los principios democráticos o que no eran acordes a la Constitución, ¿no? Y ahí respondo, por ejemplo, la de los votos. Si bien es cierto que los votos se van a contar el día en que se emitan y será forma continua, ¿no? Incluso ya el INE hizo sus programas y determinó que va a tardar 10 días en dar los resultados. Lo cierto es que en México, una de las victorias democráticas más importantes era que los funcionarios de casilla, el día en que recibían los votos, también los contaban. Incluso quien anulaba la votación era el presidente de la mesa de casilla. Yo fui presidente de casilla en las elecciones intermedias del 2021 y es el presidente el que tiene la facultad de decir ese voto es válido y ese voto es nulo. Eso sí cambia en esta elección. Quien cuenta los votos, ¿no? Pues son las juntas distritales, es el INE mismo, no son la ciudadanía. ¿Y por qué sí es una gran diferencia? Bueno, porque en esta elección va a haber 3 tipos diferentes de votos. Va a ser el voto válido, el voto nulo y el recuadro no utilizado. ¿Qué pasa si yo conozco a 3 candidatos y no conozco a los demás, ¿no? Pues voy a dejar recuadros inutilizados. Bueno, pues como ya no va a estar a la vista mi boleta, puede pasar que alguien ponga números en mi boleta. Entonces, por supuesto que es un riesgo que exista sobreescritura y que exista gente que rellene los recuadros
¿no? De la gente y que simule la emisión de votos que no se hicieron en la casilla. Entonces, por supuesto que yo lo impugné. No es que no se vayan a contar los votos, es el día de la elección, es quién los cuenta, ¿no? Y era una victoria de la ciudadanía el que los contaban los propios ciudadanos al finalizar la elección, y quien anulaba o le daba validez a los votos era el presidente de la casilla. Ese es el primer tema. Entonces, no es que a mí me den línea de impugnar cosas, sino que yo voy impugnando las cosas que yo considere que están mal. Por ejemplo, el diseño de la boleta. El hecho de que en el Estado de México, por ejemplo, las especialidades vengan agrupadas y en la boleta de la Ciudad de México no vengan agrupadas, a mí me parece pues, un defecto de la boleta. ¿Qué es que no vengan agrupadas las especialidades? Es que la gente va a ver si de juez penal, civil, mixto, administrativo, laboral, ¿no? Así en orden sucesivo y de diferentes colores. ¿Qué pasa en el Estado de México? Bueno, en el Estado de México sí fue procedente, por ejemplo, la impugnación del diseño de la boleta, y por lo tanto en la boleta van a estar agrupadas las especialidades. Es decir, van a tener a todos los jueces administrativos en bloque, a todos los jueces penales en bloque, a todos los jueces civiles en bloque, y entonces ahí votar va a ser bastante diferente porque va a conocer las opciones de cada materia. Bueno, eso en la Ciudad de México y a nivel federal, ¿no? No pasó. Y por supuesto lo impugné. ¿Qué otra cosa impugné o qué otra cosa preparé su impugnación? El tema de los sobrenombres. Y este tema ha sido reiterado y agradezco que me lo pregunten. Algo que debo de empezar diciendo es que yo no quería aparecer en la boleta con el juez, con el sobrenombre de juez AMLO, juez del pueblo y juez de la cuarta T. Yo solicité 3 sobrenombres. ¿Y por qué lo hice? Bueno, el sobrenombre es un derecho que viene de una sentencia del Tribunal Electoral y que es un derecho a favor de la ciudadanía para 2 cosas: para identificar a su candidato y para emitir un voto válido, ¿no? En las elecciones presidenciales del 2010, perdón, del 2000, creo que es 12, sí, 12, esta sentencia permitía que la gente escribiera el sobrenombre del candidato para poder emitir su voto, y permitía que las boletas tuvieran el sobrenombre de los candidatos, ¿no?, en los recuadros en donde aparecía su nombre completo. Esto era por motivos de identificación. Bueno, ¿qué detecté yo? Que había una campaña muy importante por parte de jueces muy cercanos al partido en el gobierno, que empezaban a autonombrarse como los jueces del pueblo, los jueces de AMLO, los jueces de la cuarta T, y entonces yo preparé mi impugnación. Entonces, yo obviamente, sin que nadie me dijera este tipo de sobrenombres, presenté una solicitud diciendo que yo quería aparecer en la boleta así, porque mi expectativa justo era que el INE me negara, como fue lo que sucedió. ¿Por qué yo quería que me negara? Bueno, porque en el derecho electoral hay pocas cosas de lo que uno se puede quejar. Y una de esas cosas es la igualdad. Si a mí me das un derecho, a mi contrincante le tienes que dar el mismo derecho, y si a mí me quitas ese derecho, a mi contrincante también se lo tienes que quitar. ¿Qué es lo que hice yo? Presenté mi solicitud a propósito de que el INE me negara la calidad o sobrenombres en la boleta, para que yo pudiera impugnar aquellas candidaturas a las que el INE sí les otorgaba ese derecho, ¿sí? Entonces, lo que yo estaba haciendo era preparando mi litigio. Yo nunca supe que estos sobrenombres se iban a hacer públicos. Y tan lo hice de esta manera que yo los sobrenombres que inscribí eran no sobrenombres completamente politizados, ¿no? Incluso si ustedes han analizado mi campaña, yo siempre me autonombro como el juez rojo. Si yo hubiera utilizado un sobrenombre como campaña publicitaria, hubiera sido juez rojo, no hubiera sido juez. ¿Por qué a mí me interesaba eliminar los sobrenombres politizados y no los otros, ¿no? Porque hubo Ángel de la Justicia. Pues a mí Ángel de la Justicia no me interesaba, y si Ángel de la Justicia se quería autonombrar a sí mismo como tal, pues me daba igual. Los sobrenombres que realmente nos ponen en desventaja a los candidatos es aquellos que, como ustedes lo advirtieron, pues sí dicen de qué lado de la cancha estás jugando, sí dicen de qué partido eres. Entonces, por eso yo solicité juez de la cuarta T, juez de AMLO y juez del pueblo. Quizá me faltó juez del bienestar, ¿no? Pero el propósito por el cual yo hice esto era porque en el momento en el que a mí me negaran y al candidato de enfrente le otorgaran el derecho de aparecer en la boleta, en ese momento yo tenía la posibilidad de impugnar su registro.
Y ese fue el motivo por el cual lo expliqué en algunos diarios, ¿no? Lo expliqué en Milenio, lo expliqué en Sopitas, lo expliqué en otras partes. Y ese fue el propósito por el cual básicamente yo solicité esos sobrenombres. No es porque realmente yo quisiera aparecer en la boleta con los mismos, sino porque estaba preparando justo mi litigio de cara a una posible impugnación de los sobrenombres de los demás, ¿no? Y así lo declaré y así lo hice público con posterioridad. Si quieren abordar sobre esto, igual me pueden cuestionar. Todo esto yo lo declaré en medios, y incluso saqué mis estrategias y ustedes podrán ver la cantidad de juicios que he presentado, ¿no? En contra de actos del INE y que lo podrían corroborar. Luego ya voy a agarrar un poco el orden. El licenciado Jorge Cepeda me preguntó las cuestiones relacionadas al sistema de precedentes. No, yo soy muy consciente del deber ser, ¿no? Y yo sé que hay precedentes y que en principio no es un nuevo poder judicial, sino lo único que cambia es la forma de elegir, ¿no? A la actual. Yo utilizo un poco retóricamente la palabra nuevo poder judicial porque es verdad que en 200 años de existencia de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial Independiente en México, nunca había habido una renovación total de los cargos, ¿no? La Constitución, algo que sí ordena, es que en el 2025 y en el 2027 se renueven absolutamente todos los cargos. Habrá quienes compitan por su mismo cargo, habrá quienes no lo hagan y quienes lo cedan, pero lo que sí va a existir es una, por decirlo de alguna manera, nueva elección de absolutamente todos los cargos del Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia hasta el juez de primera instancia de los estados de la República. Entonces, no es que yo no tenga claro el tema de que no se trata de un nuevo tribunal, sino de una renovación de los cargos y del sistema de precedentes igualmente, ¿no? Yo soy muy respetuoso de la jurisprudencia. De hecho, los criterios de disciplina dicen, ¿no?, que un juez que deja de atender una jurisprudencia, pues es responsable administrativamente del mismo. Y la forma en la que por ejemplo, a un juez le pueden fincar responsabilidad administrativa en ese aspecto es citándole el precedente. O sea, la única forma en la que a un juez le pueden, según los criterios de disciplina, fincar responsabilidad administrativa por dejar de atender una jurisprudencia es citándosela, diciéndole, oye, esta jurisprudencia es aplicable a este caso. Y si el juez dice, no, pues no la voy a aplicar de todos modos, en ese momento ya es sujeto de responsabilidad administrativa. Y es por eso que muchos jueces mañosamente lo que hacen es que citan la jurisprudencia, pero la interpretan de otra forma, ¿no? Dicen, esta jurisprudencia lo que quiere decir es A, cuando realmente decía B. Y eso lo hacen para saltarse la responsabilidad administrativa. Pero lo tengo claro. Y creo que me falta nada más la última, ¿no? La de que si yo creo que voy a ganar. La verdad es que sí, les voy a decir, he visto a mis contrarios, he visto sus currículums, ¿no? Yo sé que esto fue por asignación ahí en un sistema computarizado que el INE, yo creo que nadie entendió cómo le hizo que repartió a los candidatos en la Ciudad de México, pero la verdad es que me siento el candidato más fuerte, me siento el candidato, eso sí lo he visto, ¿no? De los 26 jueces que están en la boleta, soy el candidato que tiene más estudios, ¿no? Eh, tengo muchas ganas, tengo tiempo de hacer la elección, entonces gracias a Dios he recorrido muchísimas colonias, he recibido demasiado apoyo de gente, de otras personas, y la verdad es que, por decirlo de alguna manera, sí me siento el candidato puntero, ¿no? Principalmente porque no me estoy comparando con la presidenta de la República. Yo no necesito 35 millones de votos para ganar mi elección, yo simplemente necesito ser el mejor de los 5 candidatos, ¿no?, con los cuales compito, y el mejor de los 5 candidatos con los que compito sí soy. Entonces, pues yo espero ganar mi elección. El aproximado de votos por el cual se determina, se está estimando que un juez puede ganar su candidatura son 10,000 votos. En la Ciudad de México eso es muy lograble. Eso es muy lograble. Hay estados de la República en que está cerca a los 500,000, ¿no? El Estado de México es uno de los casos porque es un lugar muy poblado, pero en la Ciudad de México, por la forma en la que se distritó por el número de candidaturas, el aproximado son 10,000. 10,000 votos yo sí creo obtenerlos el día primero. Entonces, hasta ahí le voy a dejar mi participación, por si quieren hacer alguna réplica, y también para dejar participar a la que ya había candidata. Bueno, tenemos dos
dos situaciones. Una, ya acaba de entrar la candidata, la tercera candidata. No sé si ustedes, los candidatos, estarían de acuerdo en que se le diera la oportunidad de hablar, porque ella llegó tarde y le correspondería solo ya llegar a las preguntas. Pero si ustedes están de acuerdo, le permitiríamos hablar. Tal vez menos tiempo porque ya vamos avanzados. ¿Qué opinan? Especialmente los candidatos. Yo no tengo ningún problema. Tal vez yo me tenga que retirar en un poquito tiempo, pero por supuesto, claro que sí. Pero entonces ya no podría responder las preguntas que se hicieran. ¿Cuántas preguntas nos faltan? Hay Dos, dos ¿no? ¿Hay personas. dos Ujú. candidatas? ¿Podría ser las dos preguntas y luego la participación? Porque A tal ver, vez no son todas las preguntas para mí, también para Marco. ajá. Marco, ¿tú qué opinas? Yo estoy a disposición, de hecho, en el orden que quieran, si quieren si quieren que Vianney responda las preguntas y luego que se presente la magistrada Adriana, yo encantado, como ustedes lo Ok. decidan. Déjame entonces preguntar a los que tienen la mano levantada. Aldo y José Ángel, ¿las preguntas son para Vianney? No, la mía no. La mía José tampoco. Ángel, entonces, Vianney, permitiríamos que entrara la candidata hablada y Sí, sí, después vendría sus preguntas. ¿Están de acuerdo, José Ángel y claro, Aldo? sí. Bueno, gracias. Adriana, no te No, veo. no manejo. Yo sí me veo, Ya, ¿ya? ya, ¿Sí me ya. Sí te escucho ves, bien? Sí, sí te ves, sí te es ves. que veo que está la cámara. ¿Sí me escucho bien? Todo Sí, te derecho, por escuchas. favor. Ay, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles a ustedes por la invitación y ofrecerles una disculpa a todas y cada una de las personas que están conectadas y a ustedes. Tuve un imprevisto, se alargó un recorrido en el distrito que me corresponde y ya saben que esto a veces es un poquito eh, delicado y complicado, pero aquí estoy. Ofrezco una disculpa, pero yo me comprometí a que iba a entrar y aquí estoy. Eh, la dinámica me la puede explicar, estimada Guadalupe, por favor. Sí, cada uno de los candidatos hablaría por 10 minutos y después Ujú. venían preguntas y respuestas. Como ya se nos está atrasando el tiempo, ¿querrías hablar 5 minutos? Claro que sí, ¿Te sobre mi alcanza? trayectoria, sobre mi persona, ¿verdad? Sí, lo que tú Ok, quieras. Ajá. claro. Bueno, muchas gracias, estimada Guadalupe, muchas gracias a todas y a todos. Yo soy Adriana Matizayani Sánchez Romo, soy una persona que ha trabajado en el Poder Judicial Federal desde los 19 años. En este momento soy magistrada de Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México. Bueno, colegiado y su sede en la Ciudad de México. Voy también como persona candidata por el Poder Ejecutivo, que desde mi punto de vista, pues es uno de los comités que fue un poco más acucioso en la revisión de las personas juzgadoras y pues estimó que reúno los requisitos para ser candidata idónea. Llevo, insisto, 25 años, pero yo llevo 12 años de ser persona juzgadora. A mí no me gusta decir esa palabra realmente. A mí me gusta decir que llevo 12 años siendo servidora pública. Sirvo a todos y cada una de las personas que están en la Ciudad de México, a la que yo estoy adscrita. Y soy, antes que nada, soy una mujer, soy hija de dos padres jubilados de la Escuela Nacional Preparatoria, formación en Filosofía y Letras mis papás, doctores en Derecho, Premio Universidad Nacional ambos. He aprendido de la historia de México bastante, entiendo que hay transformaciones sociales que impactan a las instituciones, como en este caso ha sucedido, y soy también mamá, soy esposa, soy malabareo. Dicen que trabajamos las mujeres a veces y también muchos hombres, todas las personas en distintos escenarios. Y pues como les digo, soy servidora pública, estoy al servicio de todos y cada uno de ustedes. Yo, ¿por qué quiero continuar? Que creo que es una de las preguntas que muchas personas se han acercado en los recorridos que llevo a cabo. Yo quiero continuar porque
cada célula de mi ser y toda mi convicción es servir en la impartición de justicia y en mejorar este sistema para todas y todos. Las ideas que yo tengo y que son ya aplicadas en la práctica y que pues con este proceso de transformación y con este proceso de elecciones quiero seguir cumpliendo como compromisos y con mayor ahínco es el dictar sentencias breves, claras, concisas, con lenguaje ciudadano. Esto sé que lo han escuchado ya varias veces, pero yo tengo un libro al respecto que se creó desde mucho antes de la reforma actual en la que estamos nosotros transitando. ¿Y por qué quiero seguir? Además de estas ideas que yo tengo de seguir implementando esta clase de sentencias y de resoluciones, donde se advierta que cada expediente es una persona y que cada asunto es igual de importante porque todos tienen el mismo valor para todos y cada una de las personas servidoras públicas, es porque yo entiendo que hay personas muy valiosas fuera del Poder Judicial Federal o en otros cargos en el Poder Judicial, y mi interés es transitar y ayudarlos. Sé que hay muchísimas personas valiosas al respecto, y pues que vayamos de la mano y que lo hagamos en beneficio, que funcione esto en beneficio de todas y de cada uno de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra nación. Eso es lo que podría yo en este momento decir en 5 minutos de forma rápida, y nuevamente les ofrezco una disculpa. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Estamos con una duda. Hay por aquí, nos falta un candidato, ¿se acuerdan? Dijo que llegaba como en 10 minutos. Yo no lo veo identificado con su nombre, pero si estás por ahí, con un iPhone o lo que sea, por favor, identifícate. Creo que había alguien que iba en una camioneta. No, pues entonces no. Bueno, entonces si sí está, pero no quiere participar, pues a fuerza no se puede. Si no está, pues tampoco. Entonces ahora seguirían 2 preguntas, una de José Ángel y la otra de Aldo. Por favor. Sí, bueno, buenas noches y gracias por su participación, Marco Antonio, Diana y la candidata que nos acaba se acaba de incluir. Yo solo quisiera aclarar un poco el tema del por qué no se van a contar los votos en la casilla. Y estoy de acuerdo, sí ha sido un logro y por mi apariencia podrán entender que llevo muchos años de campañas políticas y siendo integrante de mesas en casilla, funcionario en los diversos puestos, representante general y representante de partido. Y hay una pequeña diferencia. Ahora se van a hacer boletas de votaciones múltiples. Recordarán todos los que han participado en alguna, como funcionarios en alguna casilla, que cuando se sacan las boletas de las urnas, se ponen en una manteleta, donde se pone, este es del PAN, este es del PRI, este es del PRD, estoy tratando de ponerlos en el orden en el que van, pero no es ninguna preferencia, y al final Morena. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley electoral, por la antigüedad de los partidos, y por supuesto las combinaciones que pueda haber. En la elección presidencial pasada, me parece que eran 10 u 11 combinaciones. Ahora, según cálculos actuariales, si votas por 5 mujeres de 34 posibles candidatos y 4 hombres de 34 posibles candidatos, nada más en las mujeres son más de 200,000 diversas combinaciones. No habría una manteleta en el mundo en el que se pudiera poner todas esas combinaciones. Punto número 1. Y si la hubiera, el tiempo que llevaría a hacer esa separación sería
una locura pedirle a alguien que lo hiciera. Y estamos hablando nada más de los desministros. Si además ponemos las otras 8 boletas que habría que firmar, marcar en la Ciudad de México, se pueden pasar ahí. Los ciudadanos que no son empleados ni del INE, ni de la OPLE, ni de nadie, se pueden pasar ahí los 8 días o los 10 días. ¿Sí? Y donde no nos salga una cuenta, entonces volvemos a empezar. Así que como nos pasa en cada casilla. Esa es la razón por la que no se están contando en las boletas. No quiero decir que sea lógico, no quiero decir que estén bien hechas las boletas, no quiero decir nada de eso, ¿no? Pero la razón es esa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los ciudadanos que vamos a estar, yo soy funcionario de casilla, que vamos a estar en las casillas, vamos a contar cuántas boletas se utilizaron y vamos a guardar las boletas que no se utilizaron en unas bolsas autosellables, como aquellas en las que nos llegan las tarjetas de crédito, que al abrirlas se rompe la bolsa, que además esa bolsa va a estar embalada y firmada por todos los funcionarios de la casilla. ¿Sí? Y eso es lo que se va a llevar como paquete electoral a el Comité Distrital Electoral. Y entonces ahí puede haber observadores ciudadanos, no puede haber, no me imagino que pudiera haber observadores de cada uno de los 34 candidatas mujeres y de los 34 candidatos hombres metidos ahí, más los de las otras elecciones federales, en el caso de las federales. Entonces, puede haber observadores ciudadanos autorizados previamente por el INE, ya terminó la etapa, que pueden supervisar todo ello. Entonces, el que no lo vayan a contar los ciudadanos no implica que necesariamente pueda haber algo mal. Sí hay que explicarles a los electores que si vas a dejar algún recuadro vacío, habría que cruzarlo nada más por seguridad, pero la probabilidad de que eso pase me parece que es bastante baja, ¿no? Pero en fin, entonces nada más quería aclarar el por qué no se hace el conteo en la casilla por parte de los ciudadanos funcionarios de casilla.